Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio, tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, un recorrido capítulo a capítulo por todos los libros de la Biblia. Levítico. El libro de Levítico explica 5 temas básicos que se relacionan con la vida de santidad: un Dios santo, un sacerdocio santo, un pueblo santo, una tierra santa y un Salvador santo. ¿Qué es la santidad? Contrariamente a lo que puede escuchar hoy en algunos sermones y canciones religiosas populares, el énfasis en la Biblia está en la santidad de Dios y no en el amor de Dios. El amor es central en Dios, pero la santidad es central en el amor. El amor de Dios es un amor santo porque la Biblia dice que Dios es luz, así como Dios es amor. El amor sin santidad será una cosa monstruosa que podría destruir la ley perfecta de Dios, mientras que la santidad sin amor no dejaría ninguna esperanza para el pecador perdido. Ambos están perfectamente equilibrados en la naturaleza divina y en las obras de Dios. La santidad de Dios no es simplemente la ausencia de contaminación, algo negativo. La santidad de Dios es positiva y activa. Es la naturaleza perfecta de Dios obrando para lograr la voluntad perfecta de Dios. La palabra hebrea para santo que Moisés usó en Levítico significa lo que se aparta y se marca, lo que es diferente. El sábado fue santo porque Dios lo apartó para su pueblo. Los sacerdotes eran santos porque estaban separados para ministrar al Señor. Sus vestimentas eran sagradas y no podían duplicarse para uso común. El diezmo que trajeron las personas era santo. Cualquier cosa que Dios dijera que era santo tenía que ser tratada de manera diferente de las cosas comunes de la vida en el campamento hebreo. De hecho, el campamento de Israel era santo porque el Señor moraba allí con su pueblo. Nuestra palabra sagrado proviene de la palabra que significa estar completo, estar sano. La salud es para el cuerpo, la santidad es para la persona interior. La palabra similar, santificar, proviene del latín sanctus, que significa consagrado, sagrado, sin culpa. Usamos la palabra santificación para describir el proceso de crecer, para ser más como Cristo, y santo para describir el resultado de ese proceso. ¿Cómo revela Dios su santidad? La religión de las naciones en Canaán era notoriamente inmoral e involucraba adorar ídolos y consorcio con prostitutas del templo, tanto hombres como mujeres. Las deidades mitológicas de Grecia y Roma no eran mucho mejores. Por esta razón Dios le ordenó a su pueblo que se mantuviera alejado de sus altares y santuarios y que se negara a aprender sus caminos. En muchos sentidos, Dios le dejó claro a su pueblo que Él era un Dios santo. Para empezar, les dio una ley santa que contenía tantas promesas como sanciones, de las cuales los 10 mandamientos son la esencia. Los estatutos y ordenanzas de Dios gobernaban la vida diaria de las personas y les decían lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que estaba limpio y lo que no estaba limpio, y cuáles eran las penas para aquellos que deliberadamente desobedecían. En el Sinaí, Dios reveló su santa presencia.
y todo el pueblo vio los truenos y los relámpagos y el ruido de la trompeta y la montaña que humeaban. Y cuando la gente lo vio, se retiraron y se quedaron lejos. También reveló su santo poder y presencia cuando juzgó a los dioses de Egipto, cuando abrió el mar rojo y destruyó el ejército egipcio, y cuando hizo obras milagrosas para Israel en el desierto. Dios es glorioso en santidad, y su gloria habitó en el lugar santísimo, tanto en el tabernáculo como en el templo. La presencia de la nube de gloria y la columna de fuego le recordó a Israel que Jehová era un Dios santo y un fuego consumidor. De hecho, la estructura misma del tabernáculo declaraba la santidad de Dios. La cerca alrededor de la tienda, el altar de bronce donde se derramaba la sangre, la fuente donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies, y el velo que mantenía a todos excepto al alto sacerdote fuera del lugar santísimo. El sistema de sacrificios, todo declaró a Israel que la paga del pecado es muerte, y el alma que pecare, esa morirá. Dios odia el pecado, pero como ama a los pecadores y quiere perdonarlos, provee un sustituto para morir en el lugar del pecador. Todo esto es una imagen del Salvador prometido, que dio su vida por los pecados del mundo. Nunca se podría llamar santo a ninguna de las deidades paganas, pero el Santo de Israel es uno de los nombres repetidos de Jehová en las Escrituras. Se usa 30 veces solo en Isaías. En declaración y demostración, Jehová dejó claro al pueblo de Israel que Él es un Dios santo, justo en todas sus obras y justo en todos sus juicios. El sacerdote judío pertenecía solamente a la tribu de Leví. Leví, el fundador de la tribu, fue el tercer hijo de Jacob y Lea, y el padre de Gersón, Coda y Merari, dado que Amram, el hijo de Coat, era el padre de Aarón, Moisés y María. Aarón, Moisés y María pertenecían a la tribu de Leví. Aarón fue el primer sumo sacerdote, y sus descendientes varones se convirtieron en sacerdotes, y el primogénito de cada generación heredó el sumo sacerdocio. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. El resto de los hombres de las tribus de los levitas fueron asignados para servir de asistentes a los sacerdotes. Los levitas fueron los sustitutos de los varones primogénitos en Israel, todos los cuales tenían que estar dedicados al Señor. Para facilitar su ministerio, David finalmente dividió a los miles de levitas en 24 cursos. El nombre levítico proviene de Leví y significa perteneciente a los levitas. En realidad, los levitas se mencionan en un solo versículo en este libro. Las regulaciones en Levítico se refieren principalmente a los sacerdotes. Por supuesto, como asistentes a los sacerdotes, los levitas tendrían que saber lo que el Señor quería que se hiciera en el ministerio de su casa. Dios insistió en que los sacerdotes fueran hombres santos, apartados solo para su servicio. No solo deben provenir de la tribu de Leví, sino que tampoco deben tener defectos físicos o casarse con mujeres a quienes Dios desaprobó. Fueron apartados en una ceremonia elaborada que involucró ser bañados en agua y marcados con aceite y sangre. El sumo sacerdote fue ungido con aceite especial. Los sacerdotes llevaban prendas especiales y leyes especiales que no se aplicaban a la gente común que gobernaba sus vidas. En todos los sentidos, los sacerdotes demostraron el hecho de que fueron separados y por lo tanto santos para el Señor. Los levitas estaban a cargo del santuario y durante los años del desierto de las andanzas de Israel llevaban la tienda y sus muebles de un lugar a otro.
También fueron responsables de proteger el santuario de Dios, de enseñar la ley a la gente y de guiar a los adoradores a alabar a Dios. Solo un sacerdocio santo podría acercarse al altar de Dios y ser aceptable para servir a Dios. Si los sacerdotes no estaban vestidos apropiadamente, si no se lavaban adecuadamente o si intentaban servir mientras estaban sucios, estaban en peligro de muerte. Si los levitas fueran descuidados con los muebles del tabernáculo, también podrían morir. El sumo sacerdote llevaba una placa de oro en la parte delantera de su turbante, en la cual estaba la inscripción Santidad para el Señor, y no se atrevió a hacer nada que pudiera violar esa transcripción o esa inscripción. Él podrá estar sirviendo en el lugar santísimo, en el tabernáculo, y aún estar en peligro de muerte.